Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, con la doctora Inés Morent, destacada médica clínica e internista. Vamos a hacer algunas reflexiones y comentarios. Y en este primer bloque queríamos recordar, dado que el 9 de mayo fue el Día del Cirujano Cardiovascular, a un prócer, a una persona que fue muy importante como el doctor René Favaloro. Yo nunca me voy a olvidar cuando en la década del 70 él vino de Estados Unidos y comenzó a trabajar en el Sanatorio Güemes y empezó a hacer una cirugía que fue muy importante, que era el bypass aortocoronario. Después, por supuesto, también se hicieron otras cirugías, formó gente, profesionales, y realmente tuvimos una experiencia muy importante hasta que lamentablemente en el 2000 falleció. ¿Qué nos podés decir, Inés, de los problemas coronarios que él trató de resolver con la cirugía y que hoy está el stent como una herramienta que puede algunas veces reemplazar a la cirugía? Bueno, el doctor Favaloro, al crear lo que es el bypass aortocoronario, permitió y habilitó el desarrollo de nuevas tecnologías, digamos. Pensar algo tan sencillo como nos parece ahora en el mundo médico, la colocación de un stent coronario, que no es otra cosa que un dispositivo que va adentro de la arteria, como un pequeño rulero que se introduce adentro de una arteria del corazón y se expande para nuevamente abrir esa arteria y que circule la sangre. Ese desarrollo en el que también participó un argentino como es Palmas, que trabajando con el desarrollo endovascular, fue producto de que el doctor Favaloro, con el desarrollo del bypass, ¿qué es bypass? Es crear un puente, o sea, se usa un vaso, por ejemplo la arteria mamaria o se usaba una vena en su momento, que es como que se crea un nuevo vaso sanguíneo para el corazón, de modo tal que ese corazón al que no le llegaba la sangre, porque la arteria estaba tapada por placas de colesterol, volvía a tomar sangre, con lo cual volvía el músculo cardíaco a mejorar su función. Sin duda que lo que nos encontramos ahora en los avances cardiológicos, que son cada vez más novedosos, tienen su origen en el desarrollo del doctor Favaloro. Sí. A mí me parece también muy importante, porque nosotros lo vivimos mucho con él, es el problema de los pacientes que tienen valvulopatías, es decir, algunos defectos en la válvula mitral o en la válvula aórtica, y que eso predispone, cuando hay una infección, a que tengan lo que se llama endocarditis. Y nunca me voy a olvidar que en esos 20 años que trabajamos con él, pudimos documentar más de 200 endocarditis, y entonces hemos aprendido algunas cosas muy importantes de esta situación. Lo primero, que es todo paciente que tiene alguna valvulopatía, sepa que tiene el riesgo de tener una infección llamada endocarditis, que son gérmenes habitualmente de la boca que pasan a la sangre y se anidan en las válvulas y producen lo que se llama endocarditis. Lo que tenemos que tener presente, y esto es muy interesante e importante, que todo paciente con valvulopatía que tiene fiebre, que no tome antibióticos por las dudas. Que vea si la fiebre persiste más de una semana, ver un buen clínico, porque haciéndole hemocultivos, que son estudios de la sangre para ver si hay gérmenes o no, uno puede confirmar o descartar la endocarditis. Así es. De hecho, una de las recomendaciones cuando las personas tienen enfermedades en las válvulas es que cuando vayan a hacerse algún procedimiento, incluso a veces algunas endoscopías o alguna cirugía, que tomen un determinado tipo de antibiótico que no es el que toman todas las personas, para por lo menos esterilizar la sangre en el momento del procedimiento para evitar que los gérmenes pasen. Exacto. Y ahí los antibióticos que se recomiendan varían según el procedimiento. En vía oral se usa mucho la amoxicilina o el amoxiclavulánico. Son antibióticos que se usan en dosis altas, habitualmente
previo a los procedimientos y después del procedimiento se usa 1 o 2 dosis más. Cuando son endoscopías intestinales se usa otro tipo de antibióticos, algunas veces amoxiclavulánico, que también pueden prevenir. Y hay que tener presente que los que tienen estos problemas tienen que tratar de no tener infecciones que no estén controladas. Así es, doctor. Dentro de las infecciones valvulares ahora hay algunas técnicas cuando las válvulas están realmente muy dañadas, sobre todo la válvula aórtica, que es una válvula vital para vivir. Cuando la válvula tiene una estenosis, o sea, un cierre, hay algunas técnicas en desarrollo que, aparte de la cirugía, que tiene excelentes resultados, en buenas manos, están las técnicas traspiel, por decirlo así, que es un reemplazo valvular a través de un catéter también. Sí. Otra de las cosas que vivimos trabajando con el doctor René Favaloro es que hay un grupo de pacientes, habitualmente es alrededor del 3 al 5%, que pueden tener alguna infección, algunas veces mediastinal, es decir, cerca del sitio del corazón, o algunas veces problemas en el esternón, que es un hueso muy importante para introducirse en este tipo de cirugía, pero que cuando se infecta son difíciles de controlar. Así es, porque todas las cirugías a corazón abierto pueden ser o transconstales, o sea, a través de las costillas o a través del esternón. Y una de las complicaciones de la cirugía son las infecciones, que son mediastinitis, y la forma que tenemos los médicos de detectarlos, cuando el cirujano termina una cirugía, deja drenajes, y en los drenajes podemos observar qué tipo de material viene. La infección del esternón suele ser una infección diferida, o sea que no es inmediata a la cirugía, y tiene que ver con se le hace un tratamiento especial con antibióticos y no hace falta generalmente volver a operar al paciente. No, nosotros teníamos aproximadamente 1 de cada 1000 pacientes tenían esas condrosteomielitis. Y el doctor Absi, un muy buen cirujano, nos enseñó que haciendo una limpieza y después una aplicatura del pectoral hacia esa zona, se controlaban muchas de estas infecciones. El otro problema que me parece importante, que también lo vivimos durante la época del doctor Favaloro, era el asunto del bypass, aparte del aorto coronario, del reemplazo de la aorta cuando estaba dilatada o comprometida, poniéndole una prótesis que iba muchas veces de la válvula aórtica hasta la ingle. Claro, son las cirugías estas de reemplazo de arteria aorta. En las personas jóvenes se suele hacer en algunos síndromes como el Marfan, que es una situación en la cual la arteria aorta se dilata y hay que reemplazarla. Son cirugías más grandes, más cruentas, de mayor riesgo, en el sentido que hacen falta cirujanos expertos para poder realizarlas. Sí. Y otra de las cosas que aprendimos mucho con el doctor Favaloro fue que él nos decía que en Estados Unidos no tenía infecciones y que cuando estaba con nosotros teníamos un 3 a 5% de infecciones. Y él lo atribuía a los aparatos de esterilización. Y después nosotros vimos que no eran los aparatos de esterilización, sino que era que se hacían un número muy importante de cirugía sin un personal perfectamente entrenado y adecuado. Y en ese rol las enfermeras cumplían un papel fundamental. Tanto es así que nosotros hicimos un grupo de trabajo de enfermeras en control de infecciones liderada por la doctora Estela Maimone, que nos permitió realmente reducir un montón los problemas de infecciones, poniendo un número de enfermeras adecuadas a las cirugías que se realizaban. Sí, obviamente lo que sucedía con las infecciones era que
independientemente de la técnica quirúrgica, que podía ser excelente, si la piel no estaba adecuadamente preparada, los controles de los drenajes, el cambio de guantes cuando se cambian los drenajes y todo eso, favorece la presencia de infección. Exactamente. Muy bien. Un tema importante que estuvimos charlando es que hay algunos pacientes que tienen hígados grasos. ¿Qué es el hígado graso? Se hace en algún estudio de laboratorio, un hepatograma, y le da aumentadas las transaminasas. Se hace en una ecografía y se ve que tienen el hígado aumentado de tamaño y nos dicen los ecografistas que eso puede ser un hígado graso. Y entonces me gustó lo que tú decías, que el hígado graso puede estar relacionado a causas idiopáticas o al alcohol. Contanos un poquito eso. Bueno, el hígado graso hay dos grandes grupos, que es el hígado graso alcohólico y el hígado graso no alcohólico. ¿Qué es el hígado graso? Es, como dice usted, doctor, la infiltración de grasa dentro de un tejido, que es el hígado, y eso hace que se altere la función del hígado. ¿Qué sucede con el hígado graso? Hay personas que pueden tener una alteración tan importante del hígado a razón de la infiltración grasa que desarrollen un cuadro de cirrosis, por ejemplo, porque no todas las cirrosis son de origen alcohólico, de hecho la mayoría no son de origen alcohólico. Si la persona tiene sobrepeso u obesidad, seguramente va a tener hígado graso, porque así como hay grasa dentro de lo que es el intestino, también hay grasa dentro del hígado. Hay algunos métodos para detectar la presencia de fibrosis, porque ¿qué hace la grasa? La grasa lo que genera es fibrosis. Y la fibrosis se hace el diagnóstico a través de un fibroscan, que es una técnica especial de ecografía que es indolora, que el médico hepatólogo valorará si lo requiere o no el paciente y que nos da una idea del grado de fibrosis y en esa condición evaluar si el paciente toma alcohol, que deje de consumir alcohol, y si el paciente no consume alcohol, pero es un obeso, que baje de peso para ver si se puede reducir el grado de fibrosis. Y en relación a estas situaciones, saber que se puede vivir, si no es un hígado graso alcohólico, se puede vivir muy bien haciendo actividades habituales, actividades normales. Lo único que hay que tener presente de evitar algunos fármacos que el profesional se lo va a decir que pueden favorecer la fibrosis hepática. Así es, doctor. Muy bien. Entonces, en este primer bloque lo que queríamos dejar es un homenaje a nuestro querido prócer, el doctor René Favaloro, dado que el 9 de mayo fue el Día del Cirujano Cardiovascular y él realmente fue un líder sobre el tema. Queríamos hablar de un personal de la salud que es fundamental y que es la enfermera o los enfermeros. El 12 de mayo fue el Día de la Enfermera y a mí me parece que es importante destacar qué significa para nosotros, los profesionales de la salud, la enfermera. Bueno, la enfermera es un profesional indispensable, digamos, ninguno de nosotros podría trabajar y atender pacientes sin el trabajo mancomunado que hacen las enfermeras con nosotros y nosotros con ellas. Siempre contamos, doctor, que cuando nosotros nos empezamos a formar y nos recibimos y somos residentes de primer año, quien nos enseña a atender pacientes, a colocar vías, a hacer todo, son los enfermeros, de quienes aprendemos, son nuestros primeros maestros, aparte de los jefes de la sala. La enfermera constituye un bastión importante para la asistencia de las personas, de las familias, de los pacientes, de nosotros como médicos, y sobre todo en Argentina es una profesión que tiene una alta demanda, una alta salida laboral. En Argentina las profesionales pueden ser desde auxiliares, licenciadas, o sea, es un título universitario. Dentro de lo personal de salud, enfermería, sobre todo enfermería de cuidados críticos, tanto de adultos como de pediatría, es uno de los puestos más requeridos, que menos hay profesionales para trabajar, con lo cual dentro del área de salud el personal de enfermería se torna parte indispensable. Una de las principales salidas laborales en Argentina es la enfermería. Lo que tú dices es cierto y nosotros lo que hemos aprendido
que hay enfermeras especializadas en distintas áreas. Yo recuerdo, como lo comentamos en el primer bloque, cuando organizamos las enfermeras en el control de infecciones. Realmente fue un cambio fundamental y fue una tarea que ellos la hacen muy bien. Hicieron una institución, ADESI, que nuclea a las enfermeras que trabajan en el control de infecciones. Otro trabajo que ha últimamente crecido mucho es el home therapy o la atención en la casa. Ustedes saben que muchos pacientes están internados y cuando uno los evalúa, muchas de las razones por las cuales están internados ser suplidas con una buena enfermería en su casa. Y ahí nació lo que es el home therapy, que realmente es importante y hoy, por suerte, muchas obras sociales, muchas prepagas, muchos hospitales tienen este tipo de situaciones. Sí, la enfermera, aparte, dentro de lo que es el sistema de atención, está la enfermera de la vacunadora, digamos, que están formados bajo el concepto del PAI, en el cual se educa y se instruye a través de un curso al personal de enfermería para aplicar vacunas, para las normas de vacunación, el correcto manejo de las vacunas, el manejo del calendario, que es imprescindible para nosotros los médicos tener a alguien especializado en eso. Sí, eso es fundamental. En relación a las escuelas de enfermería, uno siempre recuerda una muy clásica que es la Cruz Roja. La Cruz Roja ha sido una de las primeras escuelas de enfermería, pero hoy hay, como tú bien lo dijiste, hay distintas instituciones que tienen escuelas de enfermería y también la universidad brinda la posibilidad de que tengan la licenciatura. Claro, porque lo que tiene de interesante la carrera de enfermería, así como los médicos tenemos especializaciones, que enfermería también tiene sus especializaciones. Digamos, hay enfermeras, por ejemplo, equipos de enfermería para recuperación de pacientes de cirugía cardiovascular. Los recuperadores no son enfermeros que no estén capacitados, son enfermeros capacitados en recuperación cardiovascular. Hay enfermeros especializados en lo que es el manejo y el cuidado del paciente trasplantado inmediatamente que está trasplantado, esto es en las unidades críticas. Hay equipos de enfermería que están encargados de lo que son las ablaciones y el manejo de los órganos en los procesos de trasplante. Hay equipos de enfermería que están capacitados para diálisis, digamos, los técnicos de diálisis, los enfermeros de diálisis no son los enfermeros de una sala común. No todos los enfermeros pueden manejar una sala de internación, eso lo sabemos, cualquiera que haya hecho internación sabe que el enfermero que maneja pacientes internados tiene un dominio y un arte con esos pacientes que no lo tiene un enfermero que está en otra área. Con lo cual, lo que tiene interesante esa carrera es que aparte de atender y ayudar a las personas, que es lo que hacemos todos los agentes de salud, pueden adquirir diferentes especializaciones y ayudar a diferentes áreas. Sí, es fundamental. Y nosotros entonces queríamos justamente hacer este recordatorio, este homenaje a estas profesionales de la salud que realmente son muy importantes. En relación al lavado de manos, hay una situación que es muy común, que uno realmente a través de las manos transmite una serie de infecciones. Y lo que hemos aprendido, que el lavado de manos no es una práctica habitual. Hace unos años hubo un síndrome respiratorio, el SARS, que uno lo adquiría del contagio de una persona a otro y también lo adquiría muchas veces con el contacto de las manos. Y entonces hizo un estudio en algunos aeropuertos y nunca me voy a olvidar que el aeropuerto de Nueva York, el del Kennedy, solo 26% de las personas que iban al toilet, al baño, se lavaban las manos.
El lavado de manos es fundamental y tenemos que recordar que en la casa hay algunas circunstancias que es muy importante que lo hagan. Primero hay que enseñarlo desde chico. Como había un gran pensador americano, todo lo que en la vida necesité lo aprendí en el jardín de infantes. Desde chicos hay que enseñarles al lavado de manos. Cuando uno tiene que lavarse las manos, antes de comer, después de comer, cuando uno muchas veces tiene algún paciente en la casa que cuidar, siempre hay que tratar de lavarse las manos. ¿Y con qué uno se lava las manos? Hay dos maneras, el agua, el jabón y el gel. El alcohol en gel, por ejemplo. El alcohol en gel. Sí. Es fundamental la higiene de manos después de que uno va al baño. Es fundamental antes de preparar los alimentos, la persona que los prepara. Es fundamental mientras va preparando los alimentos evitar lo que se llama contaminación cruzada. O sea, si yo manipulo carne, me lavo las manos antes de manipular verduras y después de manipular verduras me lavo las manos de nuevo. El hábito nuestro de los médicos y los agentes de salud de lavarnos las manos antes de revisar un paciente y después de revisar ese paciente. Si estamos en una sala de internación, entre paciente y paciente, lavarnos las manos, independientemente de que usemos manoplas, o sea, guantes o no. Del personal de enfermería cuando cambia las bolsas, por ejemplo, de residuos de orina, o cuando cambia las bolsas de colostomía, o cuando va cambiando todo lo que significa los sueros, lavado de manos antes y después de cada cosa. Hay algunas veces que nos preguntan con qué lavarnos las manos. Entonces, hay algunas veces jabones especiales como el Pervinós yodado o el Pervinós incoloro, y está el jabón común. Lo importante es lavarse las manos con un jabón y eso muchas veces es suficiente. Y otras veces, como tú decías, el gel con alcohol es muy práctico y realmente se ha visto que muchas veces nos permite reemplazar el lavado de manos. Hoy, 15 de mayo, es el Día del Sanitarista. Hay pocas especialidades tan importantes como las que realiza el profesional, la enfermera o las personas que se dedican al sanitarismo. Nosotros tenemos que tener presente que el control de que funcione bien un hospital, un consultorio, un centro médico, una farmacia, muchas veces se debe a todas las recomendaciones que nos hacen los sanitaristas. Bueno, Argentina tuvo un sanitarista de lujo como fue Ramón Carrillo en su momento, y realmente también forma parte los sanitaristas de lo que son las políticas públicas en salud para algo tan universal y algo tan importante que tiene Argentina respecto al resto del mundo como el calendario de vacunación. Sí, y finalmente tener presente que el sanitarismo nos ha también preparado a los agentes sanitarios que muchas veces en lugares donde no hay enfermeras suficientes manejan esas situaciones. Muchas gracias por habernos acompañado y lo invitamos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Gracias.